El día de hoy quiero responder algunas de las preguntas que he recibido durante los últimos días. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Muy bien, y la primera pregunta nos la hace Jacob González, quien dice: ¿es legal cambiar de tarjeta de crédito cada 6 meses para aprovechar los beneficios de cada una de estas, como los puntos de bienvenida o las cuotas de manejo? Y la realidad es que sí, es totalmente legal, y no solo cada 6 meses, sino cada mes o cada que uno quiera realmente. Son productos que los bancos disponen con condiciones que ellos mismos determinan, y si no fuera legal, sencillamente no te aceptarían el solicitar un cambio de categoría o el solicitar una cancelación para luego abrir otra tarjeta de crédito nueva o lo que sea. Y de hecho es perfectamente normal el que tú canceles una tarjeta de la cual ya obtuviste el bono de bienvenida y luego abras otra con otra entidad, asumiendo que tu historial crediticio te permita, para obtener los puntos de bienvenida, las millas de bienvenida de esta otra, la manejes, luego la canceles y hagas lo que quieras. Básicamente en este caso no hay restricciones. En algunos países como Estados Unidos hay restricciones de cuántas tarjetas puedes sacar con la misma entidad y algunas cosas, pero pues la verdad es que en Colombia y de hecho en muchos otros países esto sencillamente no es ningún problema, y por el contrario nos permite aprovechar estos beneficios sin que seamos nosotros quienes terminemos beneficiando al banco con gastos innecesarios. Muy bien, por otra parte, Jennifer Tatiana Acosta nos pregunta: ¿cómo se podrían o se deberían manejar las finanzas en pareja? Bueno, lo primero que hay que considerar acá es que idealmente las dos personas deben tener una mentalidad, pues si bien no igual, al menos sí lo más similar posible en cuanto a qué son los objetivos que se tienen financieramente. Estar de acuerdo en cuál es el porcentaje de ahorros. Si por ejemplo son ingresos diferentes, hay parejas en las que solamente una de las dos personas tiene ingresos, entonces pues hay que llegar a ciertos acuerdos. Pero si cada uno tiene ingresos, que no sea como que este es mi dinero y usted maneja el suyo como vea, yo veré si lo gasto o algo así, sino que realmente es ideal tener alguna especie de acuerdo, de manera que pues básicamente estemos conectados y en línea cada uno con lo que piensa el otro, y así sea más fácil conseguir ciertos objetivos, porque es que realmente en pareja se puede ahorrar mucho dinero, se comparten ciertos gastos, y si se van de la mano como tal, se puede lograr crecer mucho más fácil y rápidamente que como uno lo puede lograr estando solo. Pero al mismo tiempo, si una persona está mirando hacia acá y la otra hacia acá, en el momento en que pues, se maneja el dinero va a haber problemas y dificultades. Entonces hay que como que sentarse a hablar de dinero, lo cual no siempre es muy chévere que digamos, pero para analizar en cuanto a cómo están los ingresos, cómo están los gastos, en qué se está yendo el dinero, cuál es un presupuesto que se podría armar de los dos, quién tiene qué responsabilidades, quién asume qué gastos en la casa, por ejemplo, y realmente englobar cuáles son cada una de las responsabilidades que cada uno de los dos debe asumir. Y en últimas, pues básicamente presupuestar la manera en que se va a manejar el dinero y también plantearse metas y objetivos específicos que se quieren lograr este año, dentro de 1, 2, 3, 5 años, y empezar a trabajar en eso de manera que se note que estamos todos los días buscando progreso hacia nuestras metas. Por otra parte nos pregunta EMSI, dice: ¿qué opinas de los puntos Colombia u otros puntos acumulables de tarjetas como Tu Plus y Davipuntos? Dicen que es buena idea acumularlos, pero a la hora de la verdad, incluso pagando todos mis gastos normales con tarjeta, la cantidad se vuelve insignificante. 2.000 puntos y estos caducan en un año. Para mí es una forma de perder dinero y tiempo tratando de conseguir estos puntos, pero ¿qué opinas tú? Pues bueno, yo no sé si viste mi video sobre cuánto dinero gané con mis tarjetas de crédito a inicios de este año respecto a lo que gané en 2019, voy a actualizarlo el año que viene, pero pues definitivamente 2.000 puntos Colombia, que estamos hablando de que son 14.000 pesos colombianos, o para los que de pronto no tienen una idea serían como $4 o algo así, pues claramente no tiene sentido, pero también es qué tarjeta estás utilizando y por qué solamente obtuviste 2.000 puntos. A 2.000 puntos se obtienen haciendo una compra muy pequeña, es decir, o pues en total, si la utilizas durante todo el año, es imposible que tan solo acumules 2.000 puntos. Básicamente hay tarjetas que te permiten acumular 6 puntos por cada 3.300 pesos o por cada dólar utilizado en compras y pagos. Entonces, pues como quien dice, para alcanzar los 2.000 realmente no es tan difícil. En otras palabras, el porcentaje de compras a
pesos o a dinero como tal en puntos es aproximadamente, o puede ser aproximadamente el 1.27% con las tarjetas de más categoría. Estamos hablando de Visa Platino, Mastercard Platino o Mastercard Black. Pero el peor de los casos sería como el 0.8% en las tarjetas más normales. Lo que quiere decir que si redondeamos al 1% de acumulación de puntos, pues básicamente para esos 14.000 pesos habrías tenido que gastar aproximadamente 1.400.000. No sé obviamente cuál sea, como quien dice, tu nivel de gasto, y a partir de cierto punto es que empieza a tener sentido, pero lo ideal es acumularlos durante un tiempo considerable de varios meses o incluso de un año antes de utilizarlos en algo que realmente valga la pena. Idealmente, pues si uno tiene un negocio o algo que le permita utilizar las tarjetas con más continuidad, pues es preferible, pero pues hay que analizar también esa parte si tiene sentido o no, porque puede que de acuerdo al nivel de gasto mensual que no sea muy alto, en realidad no tenga mucho sentido. Ahora, lo otro es, pues ¿qué pasa si hubieras pagado con efectivo? Igual no hubieras tenido esos 2.000 puntos. De todas maneras, si no pagaste cuota de manejo, que es lo ideal y que hay estrategias como las que ya he mencionado antes, pues esos 14.000 pesos son beneficio para ti, que de lo contrario hubiera sido cero. También nos pregunta Andrés Maná, ¿qué diferencia hay en utilizar Nequi, Dale, DaviPlata, etcétera, una cuenta de ahorros o corriente, también cómo se maneja el 4x1000 y otras condiciones bancarias? Bueno, básicamente en Colombia estas cuentas se denominan cuentas CATS o cuenta de ahorro de trámite simplificado, y básicamente es como una posibilidad que dio el gobierno para utilizar una cuenta de ahorro sin costos, sin cuotas de manejo, sin gastos, de hecho sin 4x1000, y que no funcionan como una cuenta de ahorros tradicional, sino que justamente son de trámite simplificado, por lo general se abre en línea, pero asimismo tienen un límite que, si no me equivoco, está cerca de los 2.400.000 pesos, y a partir de este límite o no se puede utilizar el dinero, es decir, no se puede sacar y ya, o si se rompe, como quien dice, el tope, pues sencillamente se empieza a pagar el 4x1000. Uno puede convertir una de estas cuentas en una cuenta de ahorros tradicional, solo que pues tendría que ver si vale la pena realmente darle la exoneración de 4x1000, porque solo se puede quitar este impuesto a una única cuenta en Colombia. Digamos que tienen ventajas asumiendo que se mueva poquito dinero. En mi caso las utilizo para ciertas cosas, como para hacer retiros en cajero, al menos Nequi me permite en Bancolombia hacer retiros sin costo, ya que mi cuenta de ahorros sí los cobra. Entonces esto pues para cosas pequeñas no tengo ningún problema, porque no pago nada, pero de resto pues cuando ya se trata de comparar, y si es para montos más grandes, más altos de dinero, y el manejo como más pues de más volumen, sencillamente dejan de tener sentido. Es como para ciertas cosas muy puntuales, o por ejemplo DaviPlata, que permite hacer transferencias sin costos a otros bancos, y bueno, muchas otras cosas que se han estado dando, pero pues realmente simplemente son cuentas más simplificadas y que son muy buenas y óptimas en cuanto a costos para personas que manejan menores cantidades de dinero. Por otra parte, Julio Castillo nos pregunta si considero viable y rentable en Colombia arrancar desde cero con una inversión en finca raíz para rentar. Esto basado en las condiciones adversas en cuanto a créditos hipotecarios, por orden del 10 al 12% de interés efectivo anual, mientras que la inflación pues solo está cerca del 2 al 4%. Entonces él dice, pues en muchas de las cuentas le da que básicamente la inversión se recupera en 2 décadas asumiendo ocupación del 100%. Y eso es justamente uno de los puntos que he tocado, digamos que parecido en cuanto a comprar versus alquilar, y es el tema de que esos intereses hacen muy complicado que la inversión en bien raíz tenga sentido en Colombia. En otros países, si la tasa de interés es del 3% o el 4% anual, pues claramente hay un beneficio muy superior. En Colombia creo que la única alternativa y la única forma de que las cuentas cuadren bien es con una cuota inicial mucho mayor, de manera que si yo pongo el 50, el 60, el 70% en efectivo de contado para empezar con la casa, y luego le pido al banco el restante, lo más seguro es que la cuota, aun con un interés así de alto, que es lo normal aquí, pues me quede igual a lo que va a pagar, por ejemplo, la persona que alquila el inmueble, en cuyo caso pues sencillamente el inmueble se paga solito y todos los meses va aumentando el capital o el patrimonio, o sencillamente me queda algo de dinero de sobra con lo que yo puedo provisionar para impuestos y muchas otras cosas. Pero básicamente esta es la situación aquí, y realmente sí lo considero viable y sí lo considero una buena inversión, porque pues en principio un inmueble se compra pensando en largo plazo. Pues de pronto hay personas que compran para remodelar y vender o algo así,
Pero pues si es en inversión para alquilar y para mantener en largo plazo, incluso si la inversión se retorna en 10 años o lo que sea, de todas maneras me parece viable porque igual uno sigue contando con la propiedad y la propiedad puede que se valorice o al menos preserve su valor en el tiempo. Por otra parte nos pregunta Alexandra Santos, ¿cuál ha sido mi mayor éxito financiero y mi fracaso financiero más grande? Yo creo que mi mayor éxito financiero fue el comprometerme conmigo mismo hace muchos años. Yo era prácticamente un niño, como ya a mis 17, 18 años, que yo iba a lograr ser exitoso financieramente sin importar qué tuviera que hacer, qué esfuerzos tuviera que llevar a cabo, qué tuviera que estudiar, a quién tuviera que preguntarle. Y obviamente siempre sabiendo que no lo iba a lograr a costa de otras personas o pasando por encima de nadie, pero fue esa convicción que yo dije, yo no tengo ni la más remota idea de cómo lo voy a lograr, pero lo voy a lograr, como sea, no importa. Ese quizás ha sido mi mayor éxito porque ese es el que me impulsa en el momento en que yo como que no me siento muy bien y no siento motivación para hacer ciertas cosas. Y yo digo, estoy en camino y estoy en el proceso de lograr eso que en algún momento me planteé y voy bien, no me puedo desviar en este momento. Y cuando hablamos de mi mayor fracaso financiero, más que pensar en que tuve una decisión que me hizo perder dinero o que hice algo que estuvo mal, creo que la pérdida de oportunidades es quizás lo que más le puede costar a uno en la vida, especialmente en el mundo de emprendimiento. ¿A qué me refiero? A que sencillamente tú, por dejar de hacer ciertas cosas, dejas de ganar dinero, dejas de aprovechar oportunidades, es decir, no sales de tu zona de confort y es algo que personalmente me pasa mucho, de que yo podía estar emprendiendo ciertas cosas, tomando ciertas direcciones y rumbos en este momento y no lo estoy haciendo, entonces dejo pasar ciertas oportunidades simplemente por ya sea temor o indecisión o cualquier otra cosa. Ese es quizás mi fracaso más grande, el hecho de que yo podría ser mucho más productivo de lo que soy en este momento. Sebastián nos pregunta, en un hipotético caso en que a tus 18 años recibes una herencia de unos $150,000, ¿qué harías hoy? Yo creo que para mí lo más lógico para hacer en ese momento sería tratar de conseguir una casa bifamiliar, un dúplex, en el que yo pueda vivir en uno de los 2 pisos, por ejemplo, y rentar el otro. Preferiblemente que no me termine costando los $150,000, sino póngale 120,000 o 100,000 que me quede dinero como tal, para yo tener por un lado de una vez el fondo de emergencia ahorrado listo para no tocarlo y tenerlo únicamente en caso de que lo necesite, y tener otra cantidad de dinero quizás para empezar a probar el tema de la inversión, así sea con riesgo bajo o moderado, y hacer de cuenta que ese dinero prácticamente se va en esas cosas, pero yo básicamente sigo igual, solo que ahora de pronto con una responsabilidad menor en cuanto a que no tengo que pagar un alquiler y por el contrario tengo una fuente de ingreso que me permite como mínimo cubrir ciertos gastos que por lo menos van a tener en cuenta los servicios públicos o la comida o algo muy sencillo en donde yo ya me puedo enfocar a trabajar y que el dinero que obtenga del trabajo o me dé para mis gustos o me permita sencillamente ahorrar e invertir más. Pero creo que quizás lo mejor que uno puede hacer es asegurar cuanto antes su propia vivienda y una fuente de ingresos adicional, y creo que es la forma más simple de hacerlo. El término denominado house hacking, cuando tú compras una casa o un conjunto de apartamentos o un edificio o cualquier otra cosa en donde tú puedes vivir en una de las unidades y alquilar el resto. Santiago Quinchilla nos pregunta, ¿por qué razones compraste la casa y si habías dicho que no era lo más rentable? Entonces, bueno, y las mejores inversiones en Colombia. Las mejores inversiones en Colombia van a depender, como siempre, del plazo, del monto, del objetivo, de la tolerancia al riesgo. Siempre que alguien me pregunta cuál es la mejor inversión, yo tengo que primero que saber esas cosas antes de dar cualquier recomendación, y que recuerda que finalmente yo no soy ningún asesor financiero, consultor financiero certificado para darte este tipo de consejos. Te podría dar ideas, pero no tengo como sencillamente los datos que necesitaría mínimamente para dártelo. Ahora, respecto a por qué compré la casa, si dije que no era la mejor idea o no era lo más rentable, eso no fue lo que dije. Muchas personas me han confundido que yo diga que a veces no es lo más rentable o que a veces comprar casa no es buena decisión. Piensan que estoy diciendo que nunca es buena decisión, y por el contrario, yo estoy perfectamente de acuerdo y de hecho motivo a las personas a que lo hagan, y que si las cuentas les cuadran, pues sencillamente tomen la decisión de invertir en bienes raíces, porque es algo que realmente puede ser muy positivo. En mi caso, ya las cuentas dejaron de ser positivas para el alquiler, se convirtió en un gasto innecesario y ahora
comprar casa tiene mucho más sentido y yo no debería esperar ni un solo minuto más. Pero antes, comprar casa para mí iba a significar muchos gastos más innecesarios y mi dinero estaba rindiendo mucho mejor con solo yo cubrir una pequeña porción de mis gastos mensuales en alquiler, que aparte me servían para deducir de costos en impuestos anuales, porque el costo del alquiler iba justificado como gasto de negocio. Muy bien, Laura Guillén nos dice, ¿qué piensas de comenzar a seguir el camino de la libertad financiera o la educación financiera en los 30? Normalmente los gurús y las personas que hablan de este tema dicen que es ideal comenzar muy jóvenes, o que ellos comenzaron muy jóvenes pues a súper temprano a construir su patrimonio. Sí es obviamente, objetivamente mejor empezar temprano, empezar jóvenes, pues la posibilidad de crecer el dinero si uno empieza a invertir a los 20 años o a los 15 años es mucho más grande. Pero realmente hay muchas personas que se han vuelto exitosas a los 50 años o a los 60 años, por lo que más que yo pensar en que ya se perdió la oportunidad, pensaría en que empieces cuanto antes a probar diferentes cosas. Igual estás en una edad joven, estamos en una edad joven, si estamos cerca de los 30, sencillamente para probar de todo, para arriesgar quizás un poco, para no tenerle temor a empezar desde cero si uno de nuestros proyectos fracasa y sencillamente todo se viene abajo, no importa. Porque al menos no dependemos de una fuente de ingresos para subsistir ya estando viejitos, en donde no tenemos la energía para hacer cosas nuevas, y podemos o tenemos más como el ánimo y la vitalidad de llevar a cabo múltiples proyectos al tiempo, o de tener un trabajo y que empezar un negocio mientras como tal te organizas y te estabilizas para poder vivir de tu negocio, cualquier otra cosa. Entonces, más que pensar en que ya perdiste una oportunidad, es pensar en si no empiezas ya, vas a seguir perdiendo más y más y más tiempo, por lo que lo ideal es que empieces a tratar de hacer funcionar algo cuanto antes, y eso solo va a ser posible a través de la práctica, de la experiencia y del tiempo. Manuel Murillo nos dice, quería saber cómo puedo mantenerme con mis proyectos sin descuidar mi salud mental, para no decaer como suele pasarme. Esto es algo que realmente en mi caso, y la razón por la cual seleccioné esta pregunta, me ha pasado mucho, y es básicamente un problema con el cual lidiamos todos los que trabajamos desde casa o tenemos un negocio propio o tenemos varios proyectos, y es realmente complicado. Digamos que algo que me funciona muy bien es, por un lado, siempre planear unas vacaciones, no importa si son costosas o simplemente ir a un sitio de descanso, lo que sea, en la que yo me desconecte por completo y no tenga que pensar absolutamente en nada de trabajo, por lo menos 2 o 3 semanas durante el año, y eso que es muy poquito para ser honestos. Asimismo, planear también cada 3 meses o 6 meses al menos un fin de semana de desconexión, y finalmente tener por lo menos un día de la semana, si fuera posible 2 o un día y medio, en donde tú también tengas descanso. Eso, es decir, vamos a pensarlo anual, 2, 3 semanas, preferiblemente un mes de vacaciones, cada 3 meses o 6 meses si es muy complicado, al menos un fin de semana de desconexión total, cada semana al menos un día de descanso, y preferiblemente cada día unas cuantas horas, 2, 3 horas en las que no tengas que hacer nada de trabajo, no tengas que pensar en nada de trabajo, ni contestar a una llamada, ni recibir un correo electrónico, ni pensar en absolutamente nada, porque la realidad es que el trabajo nos absorbe y nos consume de una manera que se vuelve poco saludable y poco sana, y en mi caso yo ya tuve problemas de salud justamente por estar tan enfrascado como tal en el trabajo. Natalia Bastida nos pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas a tu canal de YouTube? Básicamente yo dedico por lo menos unas 3 o 4 horas a desarrollar los temas, a analizar cuáles son las ideas para nuevos videos que podrían ser buenas. A veces tengo buenas ideas, a veces definitivamente no, y muchas veces pienso que lo que me han pedido muchas personas va a funcionar muy bien, y a veces no tiene casi reproducciones. Otras veces cualquier cosa rara que se me ocurre de repente empieza a ser más popular. Entonces, pues este periodo de tiempo dura unas 4 horas semanales para yo obtener los 3 temas de videos que estoy tratando de publicar lunes, miércoles y viernes, y después la grabación me toma aproximadamente 1 hora, 2 horas, y ya en este punto alguien me está ayudando con la edición y la publicación y toda esta gestión. Entonces podríamos decir que yo estoy dedicando unas 5 a 6 horas semanales. Charito Díaz nos dice, primer cosa en la que debiera invertir un novato total y cómo hacerlo. Si esperabas que te dijera compra tales acciones o invierte en este fondo de inversión, aquí esa respuesta no la vas a obtener. La respuesta mía es educación. La mejor inversión que puede hacer una persona que empieza y que se considera novato es
su propia educación. En otras palabras, es muy similar a la filosofía que tiene mi compañera Sugeli Cerrato de invertirprimero.com, que es: primero hay que invertir en ti mismo para después invertir los rendimientos de ese crecimiento tuyo en cualquier otra oportunidad o mecanismo de inversión en el que te puedas apalancar. Entonces, básicamente, si no sabes invertir o si no tienes idea de en qué invertir, invierte en educarte para saber en qué invertir primero. Muy bien, nos preguntan también, sé que recomiendas pagar cuanto antes la tarjeta de crédito para no generar intereses, pero ¿qué opinas de pagar hasta la fecha límite y dejar mientras tanto ese dinero en un fondo de inversión? La verdad es que no sé en qué punto mencioné que yo podía pagar pues el dinero como tal de una compra como a los 3 días, pero normalmente yo no lo hago. Yo siempre dejo que llegue 1 o 2 días antes de la fecha límite de pago, justamente para hacer lo que menciona esta persona: dejar el dinero rindiendo en un fondo de inversión normalmente de bajo riesgo tipo Fiducuenta de Bancolombia, para que sencillamente mientras pase ese tiempo, en vez de yo pagarle intereses al banco, porque igual la compra es una cuota, pues casi que el banco me paga intereses a mí y aún así yo no tengo por qué preocuparme por ese dinero. Fuera de que si yo compro los primeros días del mes, asumiendo que el corte sea el 30, tengo mes y medio para pagar ese dinero y es mes y medio de rentabilidad que igual me sirve a mí. Personalmente considero que es la mejor estrategia de todas, siempre y cuando uno sea juicioso con las fechas, que no se le vaya a pasar nunca pues un día de pago, y que además pues claramente las compras con las tarjetas de crédito pues sean cosas que de todas maneras se iban a comprar. Lady nos pregunta: ¿crees que pueden quebrar los bancos? Esto ya lo mencioné de hecho en otro video sobre preguntas. ¿Qué hacer si mi banco anuncia que está por quebrar? La realidad es que cuando tú analizas qué bancos han quebrado en el pasado y ves la historia de cómo han quebrado, qué procesos han sufrido, lo normal no es que uno diga quebró este banco y todo el mundo se jodió y sencillamente la plata desapareció y ya. Lo normal es que otro banco lo compre, lo absorba, lo haga formar parte como tal de su nómina. Prácticamente todos los clientes del banco antiguo pasan a ser clientes del banco nuevo, y si tú no tienes más del monto asegurado por el gobierno, estamos hablando por lo menos en Colombia son como 50 millones de pesos por el seguro Fogafín, si no tienes más de ese dinero depositado en una única entidad, lo más probable es que nunca pase nada con tu dinero. Yo personalmente no creo que se vayan a quebrar los bancos, por el contrario, ahora se han estado fortaleciendo más que nunca, y en el momento en que se empiezan a debilitar, los gobiernos van a ayudarle con nuestro propio dinero de impuestos, por lo que ellos están quizás en una de las posiciones más sólidas que existen. Obviamente a futuro no hay certero absolutamente nada y la incertidumbre siempre va a ser parte como tal de todo, pero tienes que ser de pronto un poquito inteligente sabiendo cuáles son los montos asegurados. Si tienes menos dinero que el monto asegurado, pues definitivamente no estás en riesgo prácticamente. Si tienes mucho más dinero, quizás sí tenga sentido pues sencillamente buscar otras cosas para invertir de manera que tu dinero esté un poco más seguro, y en este caso pues si hablamos de cantidades de decenas de miles de dólares o el equivalente, cientos de millones de pesos colombianos, pues lo mejor sería con propiedades o participaciones en acciones en las que tú sepas y conozcas cómo funcionan o quién sabe cuántas cosas, más que dejar el dinero ahí en el banco o en fondos de inversión que de pronto para montos tan altos no es lo ideal. Pero pues independientemente de eso, lo más seguro es que los bancos no vayan a quebrar, y que si algún banco empieza a fallar o empieza a quedar negativo, otro lo absorba rápidamente, como ha pasado en múltiples ocasiones. Incontables veces dejamos de ver un loguito y empezamos a ver el otro logo del otro banco nuevo. Y muy bien, vamos a ver la última pregunta, que dice: ¿es de alguna manera positivo aceptar el cupo máximo que te entreguen en una tarjeta de crédito, o mejor pedir un cupo menor, tener varias tarjetas y tener beneficios de todas? Ahora, tener una tarjeta con una cuota alta puede ayudar para obtener un crédito hipotecario. No sé si cuotas se refiere al cupo, es decir, al límite máximo de crédito, me imagino que sí. Pero bueno, esta pregunta hay que analizarla por partes. Empecemos por lo primero, que es lo del crédito hipotecario. Con un crédito hipotecario, al menos en Colombia, los bancos buscan que tú tengas prácticamente ninguna deuda y ninguna deuda potencial. Una tarjeta de crédito es una deuda potencial, es decir, que en cualquier momento tú haces un avance y quedas endeudado y entonces ya no tienes para pagar la casa o algo así. Entonces, para un crédito hipotecario antes hay que reducir tus cupos o cancelar tarjetas y reducir la cantidad de dinero que te pueden prestar los bancos en estas tarjetas, y esto fue algo que me tocó hacer a mí, y por eso me rechazaron el crédito hipotecario la primera vez. Cancelé la tarjeta y básicamente me lo aprobaron automáticamente. Entonces, para un crédito hipotecario lo ideal es tener un cupo bajo de endeudamiento para que tu capacidad de endeudamiento esté mucho más alta. También hay que considerar
que 6 meses antes de solicitar el crédito hipotecario no debería sacar ninguna tarjeta de crédito nueva, porque el crédito hipotecario es prioridad y es un producto muy complejo en donde el banco va a entrar a analizar muchas cosas. Entonces no puede haber solicitudes ni consultas crediticias de ningún tipo. Si el crédito hipotecario no forma parte de la ecuación, tener una tarjeta con mucho cupo o varias tarjetas con cupo pequeño se va a limitar a los beneficios. Varias tarjetas, lo más seguro es que algunas de ellas te empiecen a cobrar cuotas de manejo y que tú no tengas cómo obtener los beneficios de todas y cada una, o puede que sí. Entonces, en cuanto al cupo, realmente es irrelevante, y si tienes mucho cupo, eventualmente llegará al punto en el que no te aprueban nuevas tarjetas o algo así, pero más que todo, yo lo veo como que no tiene mucho que ver la cantidad de crédito que te dan por tarjeta con cómo se pueden obtener y maximizar estos beneficios. Así que bueno, estas son todas las preguntas por ahora. Te agradezco mucho por haber visto este video. Bueno, te voy a dejar un enlace en la descripción hacia mi entrenamiento Dinero y Abundancia. Te recuerdo que el descuento del 20% todavía sigue activo, pues porque el dólar volvió a subir. Entonces, pues básicamente mientras el dólar esté así de alto, yo quiero proveer el beneficio de no tener que pagar el precio completo y compensar un poquito para que puedas decidir más fácilmente entrenarte para la libertad financiera, además de todo lo que encuentras en este entrenamiento. Entonces, te recuerdo que estoy trabajando fuertemente en la segunda versión del curso, que va a ser gratuita para las personas que ya estén inscritas en el momento en que se haga el lanzamiento oficial. Esta segunda versión va a tener un costo más alto, y las personas que ya estén inscritas como miembro pues van a obtener acceso sin costo a la nueva versión, además de que van a mantener su acceso a la primera versión del curso. Te dejo un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.